Creemos que no hay color, pensamos que no es dulce, pensamos que no es amargo, pero en realidad hay átomos y el vacío. Palabras de Demócrito. Bienvenidos al podcast Todometría, donde sus anfitriones Emilio, José Miguel y un servidor analizaremos y medimos la composición química de la vida diaria. Así es, mis amigos. Bueno, el día de hoy recibimos una pregunta en Twitter que dice: Hola Todometría, soy un gran fan. Actualmente estoy llevando la materia de química analítica y quiero saber cómo es que las mediciones afectan en mi vida. Gran pregunta. Yo creo que antes de contestar sería pertinente definir qué es la química analítica. Tienes razón, José Miguel. La química analítica es la rama de la química que se dedica a la medición de las características de sistemas químicos. Suena fácil, ¿no? Pues sí, pero los sistemas químicos no se pueden medir con regla, ¿verdad? Por esto, se necesitan crear métodos y estrategias que permitan medir estas características. Cuéntanos un poco más, Madri. ¿Por qué es importante esto? Pues a ver, Guti, digamos que una vez llegas al hospital, estás pálido y te sientes muy mal. Por tus condiciones los doctores pueden pensar que tienes muchísimas cosas. Para poder saber cómo curarte, es necesario que los doctores vean primero qué es lo que tienes. Sí, y esto lo puedes ver con muestras de sangre, de orina o de heces. Si te toman una muestra, usan estrategias de química analítica para medir los diferentes componentes que tiene tu sangre. Sí, digamos que te toman una muestra de sangre en el laboratorio. Utilizan sus conocimientos referentes a los componentes de la sangre, sus grupos funcionales y sus características para medir las sustancias específicas en la sangre. Así pueden llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, si hay mucho nitrógeno, pueden saber si hay una deficiencia de riñón. Niveles altos de fosfatasas indican enfermedades del hígado. Un nivel alto de globulina indica una infección, y así sucesivamente. Esto solo es un ejemplo del sector de salud, pero los métodos de la química analítica se utilizan siempre cuando se quieren saber características de la materia, así como en la industria alimentaria para saber la cantidad de ciertas sustancias en los alimentos. De aquí a que llegan dos ramas de la química analítica. La primera, que es la cuantitativa, que busca saber la cantidad de un analito en la muestra, y la cualitativa, que busca nada más describir la composición de esta. Permíteme preguntarte, para aclarar a todos nuestros radioescuchas, ¿qué es un analito, una muestra y todo eso? Ah, se me olvidaba. Pues siempre que quieres medir algo, tomas una muestra, que no es más que una parte de lo que quieres medir. Esa parte tiene que ser representativa del total. De ahí, el componente específico que quieres medir se llama analito, y todo lo demás es la matriz de la muestra. Bueno, y además, para determinar la cantidad del analito en la muestra, se hace un análisis y al llevarlo a cabo en un ensayo, se usan distintos métodos de prueba para encontrar el analito. Bueno, una vez esto fundamentado, se convierte en una técnica analítica, y cuando ya se tiene que hacer, esto se va a convertir en un protocolo. Hablando de metodologías, es importante mencionar que los métodos analíticos se organizan en dos: físicos y químicos, y a su vez, estos se subdividen en dos cada uno. Los químicos son los métodos gravimétricos y volumétricos. Es decir, masa y volumen. Sí, y los físicos son electroanalíticos y espectroscópicos. Bueno, estos se basan en las características eléctricas de la muestra, como potencia, voltaje y todos estos términos que hemos escuchado acerca de la electricidad, o también en cómo interactúan con las ondas electromagnéticas, que esto se refiere más a la luz. Todo esto nos da información muy valiosa. En caso de la electricidad, nos puede decir que las interacciones de los compuestos, la cantidad de analito, los electrones y muchos otros, y la interacción con la luz, nos pueden decir cuánto analito hay al ver cuánta luz absorbe. Los resultados los puedes dar de diferentes formas. Cuando se habla de concentración se tiene porcentaje de volumen, porcentaje de masa, partes por millón, normalidad, molaridad y otras, y cada una se usa dependiendo de lo que quieres medir. Por ejemplo, si uno quiere saber la concentración de un analito de una muestra muy grande, se usan partes por millón para tener muestras más fáciles de manejar. Por esto se usa para medir contaminantes en el aire o sustancias en el mar, que se encuentran en muy pequeña proporción, pero que en pequeños cambios pueden tener consecuencias importantes. Así que ya diciendo todo esto, ¿cómo se traduce? Digamos que yo quiero medir algo. Dame un ejemplo, Guti. No sé. Digamos que trabajo haciendo un jugo
y por ley me piden que les determine la cantidad de azúcares de dicho jugo. Pero para poder determinar eso, primero tengo que definir muchas otras cosas. Primero debo definir el problema. ¿Qué quiero medir? ¿Qué no quiero medir? ¿Qué sustancias de interferencia hay? ¿Qué tan exacto y preciso debe ser? ¿En qué parte del proceso lo quiero saber? ¿Al principio? ¿Al final? ¿Antes de agregar la fruta o después? Después, debo obtener la muestra. De ahí debo de saber en qué parte del proceso la quiero obtener, en qué parte de la bebida, cuántas unidades debo demuestrar. Siempre teniendo en cuenta que no quiero gastar mucho producto, teniendo en cuenta que debo de cuidar las muestras, protegerlas, transportarlas, cuidarlas de influencias como la luz, como el sol, que debo evitar que pierdan sus propiedades químicas o físicas y que se transformen. Además, debo de saber cómo quiero obtener la muestra, que si quiero que sea un proceso manual, que yo mismo lo escoja con mi mano, o continuo, que sea una banda transportadora, intermitente después de un cierto número de tiempo, o completamente aleatorio. Bueno, después de esto, también es importante saber cómo voy a separar el analito, cómo voy a separar esa muestra, qué disolventes tienen que usarse para que no me vaya a afectar la composición del jugo y que no me vaya a afectar la cantidad de azúcar. También para preparar la muestra, debo de hacer las trituraciones, un tamizado, un mezclado, una división, filtración, decantación, centrifugación, cromatografía. Todas estas técnicas para separar muestras y repararlas para el análisis. Se tiene que lograr este análisis con una buena sensibilidad y selectividad. Lo que se refiere a más o menos a cuánta muestra necesito para detectar el analito y qué tan capaz es mi método de solamente identificar a un analito específico. Todo esto se relaciona directamente con el límite de detección y cuantificación de mi método. Después la debo medir, que suena fácil, pero no lo es. Debo escoger el método y asegurarme de que no haya interferencias o de que las pueda eliminar. Si voy a medir grasas, puedo usar espectrofotometría, pero me debo asegurar de que no haya algo que tenga longitudes de ondas similares, sino debo de buscar formas de eliminar las interferencias. Esto lo puedo hacer con disiluciones o filtraciones. El método más usado para determinar la grasa en alimentos es por medio de la hidrólisis ácida y después por gravimetría. Ahorita vamos a explicar un poco de gravimetría, pero vamos a seguir con nuestro ejemplo. Finalmente debes de encontrar una forma de mostrar tus datos e interpretarlos. ¿Cómo puedo yo saber qué es lo que estoy viendo y qué es lo que yo tuve? Un número, pero quiero saber qué es. Y esto es una vez más depende del método que usé. En este ejemplo, en el cual se usa espectrofotometría, debo de poner mis resultados a diferentes concentraciones en una gráfica y compararla con muestras patrón ya conocidas, para poder así saber la cantidad de grasas. Esto debe ser hecho siempre de acuerdo a la norma pertinente. También si se utilizan la hidrólisis ácida, tengo que saber mi balanza y qué método voy a utilizar para pesarlo, para el precipitado, para las diluciones. En este caso, si yo quisiera poner mi jugo, tendría que guiarme por la norma mexicana NMX F427-1982. ¿Sí? El Bueno. propósito es regular todo, pero que no afecte el ambiente ni a la salud de las personas, para que los consumidores no sean engañados y que se cumplan con estándares de calidad. Al entrar al mercado extranjero, por ejemplo, se recurre a organismos internacionales como el ISO, el CEN, el EOTC o el Euromed. Sí, y también es importante, retomando un poco acerca de lo que decía Madrigal, que, bueno, sin la presencia de reglas que regulan estos procesos, es que no se pueden regir con esto. En todas las industrias hay ciertas normas que dicen los procedimientos obligatorios o recomendados para todo. Hay normas para todo, para alimentos, farmacéutica, en el ambiente. Cualquier proceso debe estar regulado por normas oficiales obligatorias y todas estas normas son recomendadas para obtener certificados, esto a nivel nacional. Y bueno, para todo el análisis de regulación se usan materiales de referencia que tienen valores ya conocidos para que así se puedan calibrar instrumentos o hacer comparaciones. Aún con todos estos métodos y materiales de referencia y con todos los controles, los químicos también hacemos errores. Unos más que otros. Y estos errores se pueden dividir en sistemáticos o aleatorios.
Los sistemáticos son los más frustrantes porque son los que están relacionados con el diseño experimental y es cuando hiciste algo mal. Como cuando sales del examen y te das cuenta que la calculadora estaba en el examen. En radianes, ¿no? En radianes. Sí, me ha pasado bastantes veces. A mí también me ha pasado y es lo peor que te puede pasar. Sí, más o menos eso. Cuando hubo un mal manejo de equipo o mal diseño, esto ocasiona un error causando que todos los datos estén lejos del valor real. Sí, pero ¿qué tal? ¿Qué me dices de los errores aleatorios? Son igualmente frustrantes. Se causan por variables que tú no controlas o bien que no se pueden controlar. Es por esto que nunca se van a poder eliminar dichos errores. Los puedes reducir a un nivel mínimo, pero jamás eliminarlos. Por eso, toda medición viene con errores. Una forma fácil de pensarlo es con un experimento muy fácil, lanzando una pelota y midiendo el tiempo que le puede tomar en caer. Sí, exacto. El error sistemático sería si no lanzas la pelota del mismo punto cada vez o si no se pone bien el tiempo en el cronómetro. Sí, mientras que un error aleatorio se daría por la fricción o la resistencia del aire que provocaría un cambio respecto a la trayectoria del lanzamiento de la pelota o algún otro ejemplo. Lo puedes tratar de reducir cambiando el experimento, obviamente, lanzando una diferente pelota, controlando el ambiente, pero jamás vas a obtener resultados perfectos. En química analítica, estos errores se pueden venir de una mala calibración del equipo que tienes, o por la falta de sensibilidad del equipo, o por errores al preparar las disoluciones. Sí, y de aquí se derivan otros dos términos, que va a ser la dependencia de qué tan precisa o exacta es la metodología. Precisión se refiere a qué tan cercano entre sí son los datos. Como un ejemplo de qué tan cercano entre sí son los tiempos del lanzamiento de la pelota. O por el otro lado, la exactitud se refiere a qué tan cerca están los valores del valor real, que sería el calculado o el esperado que se tendría. Para esto en química analítica se usan muestras control que tienen concentraciones conocidas de analito o blancos que no tienen analito. Con esto se puede saber si las concentraciones que obtuvimos son parecidas a las esperadas o si hubo algún error y alguna contaminación en nuestro experimento. Pues sí, así puedes lograr una buena calibración, como dices, y una estandarización comprobando con estándares conocidos para lograr obtener valores reales, como mencionas, y así reducir los errores. Sí, vaya que sí, lo tomaré en cuenta. Pero bueno, vamos a tomarnos un minuto, pero para después retomar algunas de las siguientes preguntas de nuestros seguidores. Sigan al tanto de esto. Perfecto, Guti. Oye, José Miguel, ¿quieres que te cuente un chiste sobre el monóxido de nitrógeno? NO. No. Hablando de chistes, yo una vez conté un chiste químico. ¿Y luego qué pasó? Pues no hubo reacción. Muy triste tu caso, amigo. Bueno, mejor volvamos a las preguntas, por favor. Sí, por favor, volvamos a las preguntas. Leyendo otra pregunta de nuestros grandes seguidores, muchas gracias por todas sus preguntas. Ahora nos preguntan, ¿dónde podemos observar el equilibrio químico en la vida diaria? Creo que la pregunta puede abarcar mucho contexto, por lo que prefiero primero definir el reequilibrio químico como un estado de una reacción cuando las velocidades, tanto de reactivos como de productos, se igualan en la reacción. Esto nos dice que no se observaron más cambios dentro del sistema, o sea, que llegan a un equilibrio. Sí, recordemos que no todas las reacciones ocurren de manera completa. A veces no todos los reactivos se van a convertir en productos. Ocurre la reacción hasta que llega a un estado de equilibrio químico. Y este equilibrio se puede ver afectado por muchos factores como la temperatura, la presión o diversos factores en la velocidad como el catalizador. Pero de alguna u otra manera se pueden conocer los componentes del sistema en equilibrio y eso nos puede ayudar en muchas cosas. Es cierto, y esto lo podemos estudiar en cualquier lugar que ocurran reacciones, desde nuestro cuerpo hasta en las industrias más grandes. Un ejemplo muy claro dentro de nuestro cuerpo es el momento de la respiración.
Para el transporte de oxígeno es necesario un equilibrio en la hemoglobina para formar oxihemoglobina. Al tener un nivel alto en los pulmones de oxígeno, el equilibrio buscará la producción de oxihemoglobina, es decir, yéndose hacia los reactivos donde hay mucho producto, se va hacia los reactivos. Mientras que en tejidos, donde la concentración de oxígeno es baja, ocurrirá la reacción inversa, liberando oxígeno del compuesto formado. Sí, y esto se puede observar mucho en las personas que viven en lugares de gran altitud. La concentración de oxígeno es muy baja en dichos lugares y generalmente la gente que vive ahí llega a tener hasta 50% más nivel de eritrocitos en el cuerpo, esto obteniendo mayor hemoglobina. Y este es un mecanismo de defensa del cuerpo para producir más oxihemoglobina, ya que recordando la reacción del oxígeno más la hemoglobina, crea oxihemoglobina, que nos va a ayudar a proporcionar oxígeno a todo el cuerpo. Este principio es el principio de Le Chatelier, que busca estabilizar el equilibrio mediante una alteración ya sea en los reactivos o en los productos, que va a buscar siempre regresar a al estado en equilibrio. Muy interesante, Guti. También el cuerpo tiene sistemas para mantener el equilibrio, como lo es la homeostasis. Cuando hace mucho calor, el cuerpo busca mantener la temperatura corporal y por ello es que sudamos. O caso contrario ocurre con la temperatura de frío extremo. Ya se acerca invierno. Sí, también. ¿verdad? Ya está haciendo un frío horrible. El cuerpo empieza a producir adrenalina, generando un aumento de la actividad metabólica, incrementando el calor dentro del cuerpo. No cabe duda que el cuerpo humano es una maravilla. Y no solo nuestro cuerpo. Hemos llevado la química y el equilibrio químico hasta las más grandes industrias este importante concepto. Para poder conseguir un producto de interés, es necesario buscar siempre las condiciones de temperatura y presión para conseguir el mayor rendimiento. Es decir, si tú quieres tener más reactivos, tú tienes que saber cómo le puedes agregar productos para tener más reactivos o cómo puedes tú aumentar la temperatura para favorecer productos, favorecer reactivos y así teniendo los procesos más efectivos y eficientes posibles. Bueno, también todos hemos escuchado acerca del equilibrio ácido-base. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Pues considero que sí es parte importante hablarlo de todo el equilibrio, porque es la cantidad de iones que se disocian en tu solución, ¿no, Madrid? Sí, todos hemos escuchado alguna vez, oye, eso sabe ácido, ¿qué ácido es eso? Pero no sabemos en realidad qué significa que algo sea ácido o básico. Y no es nada más que qué tantos iones de hidrógeno o de hidróxido hay en una cierta mezcla. Este nos va a dar los iones o cómo se disocia el ácido al meterlo con una base o con un agua o una disolución, nos va a dar el equilibrio del ácido o de la base, y esta se puede saber en la constante de acidez. Sí, también Bronsted-Lowry propuso unas definiciones acerca del ácido y él lo menciona como un donador de protones a otra especie, mientras que la base es la que acepta dichos protones. Esto nos puede ayudar a definir todas las moléculas que participan a la hora de realizar las cargas, ya sea positivas o negativas, de los compuestos que tienen. De los iones que se disocian, ¿no? Sí, exactamente. Es bastante simple en realidad. ¿Escucharon eso? Es el momento de cambiar la temática. Es el momento de... ¿Sabían que en un mes como este... Bueno, en un mes como este fue descubierto el darmstamio, el elemento 110 de la tabla periódica. Por otro lado, fallecen Peter Debye, Hans von Euler-Chelpin, Ronald George Greyford Norrish, Alfred Werner, Henry Taub, Warnes Nernst, Francis Aston, todos premio Nobel de Química en su respectivo año. Seguro a algunos les suena familiar. Seguro que sí les suena familiar. Más de uno, sin duda alguna, ¿verdad? También es importante mencionar el nacimiento de Paul Sabatier, Ernst Otto Fischer, Lars Onsager y la reconocidísima Marie Curie, pionera de la radiactividad. Le damos un aplauso a Marie Curie, que es la base de los métodos del análisis espectroscópicos. ¿De verdad? Vaya. Así es. Aprovechando que hacemos mención a los métodos analíticos,
Creo que es importante hablar más de ellos, ¿no? ¿Qué opinas, Guti? Sí, lo considero un poco pertinente. Es muy poco lo que hemos hablado acerca de ello. Son muy importantes, ya que la química analítica se basa en las mediciones y el estudio de analitos. Las mediciones que se realizan provienen de estos métodos. Precisamente, somos materia y lo que nos rodea igual. Estamos formados por átomos que a su vez forman estructuras que se vuelven por conformación un poco más complejas. Puesto que sí se les hace difícil responder dónde se ve involucrado la química, la respuesta es en todo. Los átomos y compuestos a esa escala pueden ser identificados y estudiados por sus propiedades físico-químicas a través de los métodos analíticos. Lo importante es determinar bajo qué método de análisis se hará el estudio. En otras palabras, es importante escoger el método analítico de acuerdo a las propiedades del analito a estudiar. Para ello, sería bueno plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué exactitud se requiere? ¿De cuánta muestra se dispone? ¿En qué intervalo de concentraciones está el analito? ¿Qué componentes pueden interferir en la muestra? ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas de la matriz de la muestra? ¿Y cuántas muestras hay que analizar? Sí, Madri, ¿nos podrías mencionar algunos métodos analíticos de tipo físico que conozcas? Claro que sí, Guti. Como habíamos mencionado previamente, los métodos analíticos físicos, que son los que miden las propiedades físicas, se dividen en dos, electroanalíticos y espectroscópicos. Algunos de ellos son la potenciometría, que aprovecha las cualidades eléctricas de la sustancia, es decir, cómo reacciona una sustancia cuando le agregas electricidad. Voltamperometría, espectrometría de absorción atómica, que se basa en la absorción de radiación por átomos, espectrometría UV visible. Espectrometría basada en la región de infrarrojo, resonancia magnética nuclear, que se basa en la medida de la absorción de la radiación electromagnética. Un ejemplo del uso de estos métodos en la vida cotidiana, pues simplemente son los rayos X. Pues claro. Los cuales, a través de la radiación y la absorción de la misma, nos permiten tener imagen de lo que es una vista al interior de nuestro cuerpo, a los huesos para ser exacto. Sí, creo que más claro no están estos métodos. ¿Por qué no mencionas los métodos analíticos, Guti? Bueno, los métodos analíticos de tipo químico se encuentran organizados en gravimétricos, que son los que se refieren más que nada al cálculo de la masa, y los volumétricos, que se refieren al cálculo del volumen. Platícanos un poco más de gravimetría. Se entiende lo que es por definición, pero ¿dónde lo aplicamos? Bueno, la gravimetría tiene aplicación en varios sectores industriales. Me gustaría enfocarme ahorita en el sector alimentario. Por ejemplo, el análisis gravimétrico dentro de la industria alimentaria juega un papel importante en la determinación de la humedad de los alimentos o, por ejemplo, en la determinación de un compuesto determinado dentro del mismo. Por ejemplo, carbohidratos, lípidos, proteínas. No sé si me entienden. Claro que sí. Gracias por ese ejemplo, amigo. ¡Ey! No hay que olvidar los métodos de separación, que también forman parte de los métodos analíticos que los que se predisponen. Muy cierto. Parte de ellos son los métodos cromatográficos, que muchas veces permiten la separación múltiple de analitos en la muestra. ¿Sabías que próximamente tendremos disponible aquí en el campus un HPLC, el cual es un sistema de cromatografía líquida en columna? Vaya, eso suena muy, muy caro. Muy caro, sin duda, pero lo vale. Bueno, eso sí. Pero bueno, parece ser que el tiempo se nos ha ido de las manos. Con esto nos despedimos, no sin antes concluir, bueno, que la química es lo que nos compone y nos envuelve. Es imposible omitir la relevancia de que los átomos, siendo la unidad de la materia, puedan decirnos tanto de aquello que es visible ante nuestros ojos. Usando siempre la metodología adecuada. Así es, Madri. La química analítica está en nuestra vida cotidiana. Yo soy Guti. Yo soy Madrigal. Y yo, José Miguel. Esto fue y será Todometría. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.